Día 77 de este diario de desconfinamiento y repasamos el último de los dones: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Miedo, mucho miedo. ¿De qué? De perder a Dios. Es verdad que hemos empezado con esta imagen del niño llorando perdido, ¿no? Y es verdad que cuando hablamos de temor de Dios, lo primero que pensamos así a bote pronto es, pues bueno, tengo miedo a Dios. Miedo a que me castigue, porque claro, todos tenemos conciencia y el ser humano siempre ha tenido conciencia, pues eso, de que cuando hacemos algo mal, pues nos castigan, nos corrigen. Pero el problema es que pensamos que eso es algo malo. Pensamos que alguien nos corrija es como, pues eso, malo. Porque no nos gusta ninguna corrección, como dice la carta a los Hebreos, ninguna corrección en el momento es agradable, pero luego produce un fruto, ¿no? Y ahí pues podemos ver pues un montón de casos, que no me voy a poner yo aquí a contar las cosas que nos hacían en casa a nosotros. Pues obviamente cuando haces algo mal pues hay un castigo, una corrección, ¿no? Llegas tarde a casa un día, bueno, al día siguiente no sales, ¿no? Por ejemplo, o has llegado 15 minutos tarde, pues vas a llegar 15 minutos antes. O protestas porque tienes que llevar una cosa de la mesa a la cocina, pues no te preocupes, el resto de cosas las vas a llevar tú. Lo siento si estoy dando ideas, pero bueno, son correcciones, en ese sentido, pues castigos positivos, ¿no? Donde tú no quieres hacer algo, pues lo vas a hacer 2 veces, por poner un ejemplo, ¿no? Distinto es que para nosotros, y muchos de los padres habéis experimentado, que hay momentos en los que tú corriges a tu hijo y lo que haces es que muchas veces, pues vuelcas tu ira, ¿no? Tu rabia, porque el niño no te hace caso, ¿no? Y ahí es donde tú mismo te das cuenta, o tú misma, que te has pasado, ¿no? Y que lo que era una corrección, pues ha terminado siendo un castigo un poquito demasiado, ¿no? Y por eso es cuando un padre dice, es que me ha dolido más a mí que a él, ¿no? Y lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que a la hora de corregir nos pasamos muchas veces, pues pensamos que por esa misma ley, pues Dios también cuando nos corrige, pues nos va, digamos, a machacar o a decir, uy, Dios mío, a mí me va a caer un rayo del cielo. Y eso es algo muy antropológico, ¿no? Muy de la psicología humana, de que cuando hacemos algo malo, ¿no? Y tú dices, algo malo me va a pasar. Porque todos tenemos conciencia de la moral, de decir, lo que está bien merece un premio, lo que está mal merece un castigo. Y por eso, como eso lo tenemos todos los seres humanos dentro de esta naturaleza que Dios nos ha dado, pues así trasladamos a Dios y pensamos que Dios actúa de la misma manera. Y es verdad que Dios nos corrige, ¿no? En este primer punto de hoy, este temor de Dios, todavía no he entrado en el don, pero sí es verdad que ya que hablamos de tener miedo a Dios y tenerle miedo a su corrección, pues no hay que tener miedo a la corrección de Dios, porque precisamente si hay alguien que es pedagógico y que nos ama profundamente y que nos corregirá las veces que haga falta, será Dios. Es verdad que pues ninguna corrección es agradable, pero produce un fruto y nos fortalece. Y por eso, si juntamos un poquito todos los dones, ¿os acordáis el primero del don de sabiduría? Ver las cosas como Dios las ve, pues nos hace descubrir que eso que es un castigo, según yo y según algo malo, pues resulta que es una enseñanza y es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida para enfrentar un montón de cosas. ¿Cuánta gente le ha pasado que su vida le ha cambiado a raíz de una enfermedad, de un cáncer, de la muerte de un ser querido, de algo que humanamente no quisiéramos, pero que ha sido lo mejor que te ha podido pasar? Yo por lo menos lo he escuchado decir a mucha gente, ¿no? Que gracias a... y empiezan a decir una cantidad de cosas que son horrorosas, tú dices, oye, pues gracias a eso, pues me he encontrado con Cristo, gracias a eso, pues he descubierto, no sé, infinidad de cosas. Seguro que los que estáis al otro lado de la pantalla podéis contar un montón de experiencias de ese tipo. Pero me voy al don del Espíritu Santo, del temor de Dios. Es el miedo a perder a Dios. El miedo también, en ese sentido, de ofenderle, en el miedo de que yo llegue un momento en que haga mi vida de tal forma que Dios diga, mira, chicos, ¿sabes lo que te digo? Sigue tú, porque hace rato que me has dejado atrás, ¿no? Hace rato que me has ido sacando, hasta que al final me has echado fuera del todo. Y es verdad que hay muchas formas de hacerlo. El perder a Dios de nuestra vida, es verdad que lo podemos hacer pues de una atacada, ¿no? Como el que mutila un miembro, ¿no? De un hachazo, y eso es, digamos, el pecado, ¿no? El pecado. Yo cometo un pecado grave y obviamente pues saco a Dios, ¿no? Le doy una patada y me quedo sin Dios. ¿Y cómo me quedo cuando estoy sin Dios? ¿Cuántos de los que estáis viendo este vídeo has experimentado la vida sin Dios? ¿Te acuerdas cómo era? ¿Quieres volver? Yo creo que no. Muchas veces hablando con chavales en los colegios, ¿no?
y no falta el que se envalentona un poquito, ¿no? Y se te encara y te dice, no me venga a comer la cabeza, que también se puede vivir sin Dios. Y digo, claro que se puede vivir sin Dios. Ahora yo esa vida no la quiero. El vivir sin Dios yo no lo quiero. Porque cuando has gustado el vivir con Dios, con su amor, con su gracia, pues es como el ejemplo que decimos siempre, el que ha probado el jamón bueno ya no quiere mortadela, ¿no? O sea, lo mismo. Y cuando tú realmente has gustado el amor de Dios, lo que es que Dios entre en tu vida y que empiece a cambiarla y a transformarla, pues yo tengo miedo de perder eso. Claro que sí, no voy a tener miedo, hombre, claro. Volver otra vez a quedarme solo en mis propias fuerzas, en mi querer dar una talla, en querer cumplir, en querer agradar a todo el mundo, para que todo el mundo me quiera. Uf, calla, me estoy agobiando nada más de pensarlo. Y es verdad que nos quedamos sin Dios. Y sobre todo porque cuando me quedo sin Dios me quedo muerto. Es como el niño que está dentro del seno de su madre y que recibe la vida porque tiene un cordón umbilical, ¿no? que le une, y de ahí le viene pues, el alimento, el oxígeno, ¿no? Si este niño, por una de aquellas, decide que él no necesita ese cordón umbilical, que le molesta esto, y lo corta, ¿qué le pasa? Se muere. Y muchas veces nos damos cuenta, y creo que lo dijimos en alguno de los vídeos pasados, nos damos cuenta de que parece como que mi vida no cambia, como que parece que voy siempre igual, y no me doy cuenta que Dios va haciendo su obra poco a poco, hasta que por algún momento, por alguna situación, yo pierdo a Dios, y ahí es cuando me doy cuenta que he vuelto para atrás y me he dado cuenta de que, ostras, es como el que está caldeando una habitación poquito a poco, y de repente se apaga la calefacción y dices, ostras, qué frío hace, ¿no? Bueno, podemos hacerlo inverso porque ahora lo que hace es calor. Y así, perder a Dios, el miedo de perder a Dios. Y es verdad que cuando perdemos a Dios, nos quedamos solos y alguien tendrá que ocupar su lugar. Por eso el don de ciencia también es necesario, porque cuando Dios desaparece, pues muchas veces algo tiende a ocupar su lugar, ¿no? Esto es como cuando tú tienes la bañera llena de agua, ¿no? Tú quitas el tapón y empieza a irse el agua hasta que a lo mejor el patito de goma de la bañera del niño o el juguete o tal, o la esponja, ¡pum!, ocupa su lugar. Algo ocupará el lugar para evitar que mi vida se quede vacía, ¿no? Para evitar que la bañera se vacíe. Y por eso el temor de Dios es lo que nos hace vivir de tal forma, decir, yo no quiero perder esto, ¿no? Es como el que va con una bandeja y las copas están llenas, tú no vas igual, tú tienes miedo ¿de qué? Pues de que se te caiga, de que se te derrame, de decir, ostras, es que no quiero perder esto tan delicado, ¿no? Y tú vives con cuidado, es ese don de que el Espíritu Santo como que nos abre los ojos y nos dice, cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado que se te va a caer, cuidado que puedes perderlo, ¿no? Y en ese sentido, este temor de perder a Dios es lo que nos va haciendo actuar, pues digamos como con todo lo anterior, ¿no? Vivir sujetos a Dios, vivir en una vida de fe pues más intensa, ¿no? No quedarme solamente con decir, bueno, pues rezo de vez en cuando y ya está, ¿no? Porque yo necesito, como Jacob, cuando está con el ángel luchando y lo agarra y le dice, no te soltaré, sino no me dejes, ¿no? Como María Magdalena, que cuando ve al Señor resucitado lo coge y dice, no me dejes, ¿no? Y un niño cuando se pierde, esto también es una imagen, yo creo que todos nos hemos perdido alguna vez y te has despistado, ¿no? Como decíamos, la primera vez, el primer ejemplo es el del pecado grave, ¿no? Que yo saco a Dios, y luego hay otras veces que tú te pierdes como un niño, ¿no? Y que a lo mejor pues es que yo me acuerdo de las veces que me he perdido yo, unas veces por despiste, ¿no? Que tú te das cuenta y de repente empiezas a mirar. ¿Os acordáis de esa sensación? De empezar a mirar esa tienda o el centro comercial o la calle y empezar a decir, ay, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está? Ay, y te empieza a entrar un agobio hasta que te rompes a llorar. Pues imagínate vivir así, para siempre, perder a Dios. Y eso es lo que nos hace, pues bueno, el don del Espíritu Santo, vivir atentos. ¿Y cómo hago yo cuando pierdo a Dios? Pues generalmente, como decía, algo ocupa su lugar. Y quiero terminar con esta reflexión, podemos ser cristianos habiendo perdido a Dios hace mucho tiempo. Sí, sé lo que estoy diciendo. Pues yo puedo ser un cura y he perdido a Dios, yo puedo ser monja, puedo ser un católico, porque podemos ser, muchas veces hablamos de los creyentes no practicantes y podemos hablar de los practicantes no creyentes, gente que simplemente hace tiempo que perdió a Dios y convirtió su vida en un cumplimiento de normas. Yo puedo ser un cura estupendo que hago toda la lista, plan, una monja, funcionarios.
funcionarios religiosos, ¿no? Hago la misa, hago esto, soy súper íntegro, o sea, no tengo ningún desorden moral, ni de obediencia, ni de dinero, ni de afectividad, etcétera. Mi matrimonio, yo hago todo lo que tengo que hacer, soy fiel a mi mujer, soy fiel a mi marido, educo a los niños y otra cosa, pero Dios está. A lo mejor me he convertido yo en Dios. Y muchas veces, lo mismo que perdemos a Dios por el pecado, también podemos perder a Dios porque le hemos quitado su sitio. Y es verdad que esa parte es más peligrosa, porque como no he hecho ningún pecado, no robo y no mato, que bueno, que algunos habéis mandado algún mensaje diciendo yo que tú no dirías tan fácilmente que los que están al otro lado de la pantalla no roban y no matan. Bueno, no sé, cada uno sabrá, ¿no? Es verdad que a lo mejor no hemos cometido ningún delito grave, pero a poco, como el que va llegando, como cuando nos poníamos de pequeños en la cama de nuestros padres, tú te metías y ibas empujando a tu hermano, hasta que lo tirabas. Pues lo mismo, nos hemos ido metiendo, qué a gusto estar con Dios, qué bien, hasta que yo voy cogiendo a Dios, lo voy empujando, y sin darme cuenta, le voy quitando su sitio y ya me he puesto yo en el centro. Pues el miedo también, a perder a Dios porque yo le quite su sitio, porque el pecado me lo haga perder o porque por las ocupaciones de la vida me despiste y lo pierda. Sea como sea, este don del Espíritu Santo nos hace vivir atentos para no perder precisamente lo que le da la raíz a nuestro ser. Pues bueno, hemos terminado. Mañana ya hablaremos de Pentecostés propiamente dicho. Así que bueno, aquí queda la tarea: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Cuál de los 7 necesitas? No lo sé, piénsalo, rézalo. Y también, si rezas por alguien, pide uno de estos 7 dones para esa persona que tú quieres y que sabes que le hace falta. Así que nada, fin del repaso, mañana Pentecostés. Vaya usted con Dios.